sobre el libro de Apocalipsis. Este mensaje está basado en Apocalipsis capítulo 9, Apocalipsis capítulo 9, donde tuvimos la lectura devocional. Quiero leerlo nuevamente, ustedes lo siguen con la vista. Apocalipsis 9, del 13 hasta el 21. Dice la Biblia: el sexto ángel tocó la trompeta, y oí una voz de entre los cuatro cuernos del altar de oro que estaban delante de Dios, diciendo al sexto ángel que tenía la trompeta: desata a los cuatro ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. Y fueron desatados los cuatro ángeles que estaban preparados para la hora, día, mes y año, a fin de matar a la tercera parte de los hombres. Y el número de los ejércitos de los jinetes era 200 millones. Yo oí su número. Así vi en visión los caballos y a sus jinetes, los cuales tenían corazas de fuego, de zafiro y de azufre, y las cabezas de los caballos eran como cabezas de leones, y de su boca salían fuego, azufre y humo. Por estas tres plagas fue muerta la tercera parte de los hombres, por el fuego, el humo y el azufre que salían de su boca, pues el poder de los caballos estaba en su boca y en sus colas, porque sus colas, semejantes a serpientes, tenían cabezas y con ellas dañaban. Y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aún se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar, y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. El mensaje lo hemos titulado: Matanza satánica, la sexta trompeta. Viene un día, amados hermanos, en que el llamado de sirena del mismo infierno será tan alto que podríamos decir será casi irresistible. Habiendo ofrecido o habiendo rechazado los ofrecimientos de la gracia y la misericordia, verán la muerte venir sobre la humanidad a través de los juicios de las trompetas y de las copas, que llevarán muerte en una escala sin precedente en la historia humana. Sin embargo, increíblemente, sellos, trompetas y copas, y aún así, las personas que estén viviendo en los días futuros, posterior al rapto de la iglesia, cuando el Señor vendrá por su iglesia, cuando lo que detiene el mal sea quitado, que es la presencia del Espíritu dentro de su cuerpo, dentro de la iglesia, entonces ese muro de contención será quitado y las fuerzas del mal se van a desatar en toda su magnitud. El diablo siempre ha estado llevando su guerra contra Dios desde el mismo inicio, pero solamente hubo un momento en la historia registrada en los evangelios donde encontramos un despliegue demoníaco único, y es precisamente cuando el Señor vino por primera vez. Una y otra vez se enfrentó a personas demoníacas, y específicamente recordamos el caso del Gadareno, que tenía una legión de demonios, 1000 demonios solo habitando en un cuerpo. Piense por un momento lo que significaba esto. En los tiempos futuros, en aquellos relatos que aparecen en Apocalipsis 9, habrá un despliegue demoníaco nuevamente. Hoy Satanás prefiere permanecer oculto. Su ataque es a la mente, los pensamientos. Él prefiere que la gente lo ignore, que lo considere un mero símbolo del mal. Su estrategia es pasar desapercibido. No estoy diciendo que hoy no existan personas poseídas por demonios, pero no en el nivel que se vio en los evangelios, ni en el nivel que se verá en los 7 años de tribulación, específicamente en el relato de Apocalipsis capítulo 9. Y es increíble
Porque a pesar de todo lo que está ocurriendo, una y otra vez nos recuerda el libro de Apocalipsis que la gente no se arrepentirá. Muchos en realidad van a maldecir a Dios. Miren, aunque habrá juicio divino durante los 7 años de tribulación, estos irán en aumento en los últimos 3 años y medio, que es lo que Jesús llamó en Mateo 24, 21, la gran tribulación. Esos juicios se van a revelar de forma secuencial en 3 series: sellos, trompetas y copas. Del 7º sello vienen los 7 juicios de las trompetas, y de la 7ª trompeta vienen los juicios de las copas. En el mensaje anterior vimos lo que se produjo cuando tocó la 5ª trompeta en Apocalipsis 9, del 1 al 12, donde nos quedamos realmente impresionados por el ataque demoníaco sobre la humanidad. Por 5 meses las personas serían atormentadas y buscarían la muerte y no la podrían hallar. Ahora, en este ataque, a diferencia del anterior, trae muerte y se muestra en 3 etapas. Quiero que juntos meditemos en ello. Primero, la liberación de los demonios. Apocalipsis 9, 13 y 14 dice: el 6º ángel tocó la trompeta, y oí una voz de entre los 4 cuernos del altar de oro que estaba delante de Dios, diciendo al 6º ángel que tenía la trompeta: desata a los 4 ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. El 6º ángel tocó la trompeta. De inmediato dice que se escuchó una voz. Es posible que sea la voz del Cordero, el Señor Jesucristo. A él se le presentó anteriormente, Apocalipsis 5:6, cerca del trono, cuando tomó el libro de los 7 sellos, con los 7 sellos, de la mano del Padre, y abrió sus sellos, desatando una serie de juicios, de los cuales el de la 6ª trompeta también es parte. O pudiera ser la voz del ángel a quien Juan vio cerca del altar del incienso en el capítulo 8, verso 3. Aunque no sea posible identificar el origen de la voz, sí la Biblia identifica su ubicación. Dice la palabra que vino de entre los 4 cuernos del altar de oro que estaba delante de Dios. Ya Juan había visto ese altar, la contraparte celestial del altar de incienso que aparecía en el Antiguo Testamento. Juan lo vio 2 veces anteriormente en sus visiones, en el tabernáculo y en el templo. Este altar era el lugar destinado a quemar el incienso. El incienso era un símbolo de las oraciones del pueblo de Dios por misericordia que subían a él. Ahora el altar del incienso, asociado con misericordia, se convierte en el altar de juicio. Cuando ocurran estos juicios, el tiempo de la misericordia ha pasado. El altar de la misericordia se va a convertir en el altar del juicio. Nuestro Dios es misericordioso, es compasivo, es amor, pero también el Dios de la Biblia es santo y es justo. El mismo Dios que envió a su Hijo a morir por nuestros pecados para dar la posibilidad de perdón y redención a la humanidad, enviará también a su Hijo a juzgar al mundo. La voz proveniente de estos 4 cuernos del altar da la siguiente orden, verso 14: desata a los 4 ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. El que los 4 ángeles están atados indica que son ¿qué? Demonios. Los ángeles santos de Dios, en ninguna parte de la Biblia se dice
que están atados. Pero los ángeles caídos o demonios, sí. Y recuerde esto, Dios tiene un control total sobre ellos. Están atados o se liberan a su orden. El lugar donde están prisioneros o atados, estos 4 ángeles, dice la palabra que es el gran río Éufrates. Es el río más largo y más importante del Medio Oriente. Y se destaca en el Antiguo Testamento. Ahora, el empleo del artículo definido sugiere que estos 4 ángeles forman una especie de grupo, un grupo específico. Realmente la Biblia no nos revela la identidad de estos ángeles, su identidad precisa, pero es muy probable que fueran los demonios que estuvieron controlando los 4 grandes imperios del mundo: Babilonia, Medo-Persia, Grecia y el último, Roma. Habrá otro imperio que volverá a levantarse, será el imperio del anticristo, pero estos 4 imperios quedan registrados en la historia. Quienes quiera que sean estos 4 poderosos ángeles caídos, la Biblia dice que controlan un ejército demoníaco, listo para salir a la guerra contra la humanidad caída, cuando Dios los libere para hacerlo. Miren, siga este pensamiento. Apocalipsis 9 nos está describiendo una guerra que siempre ha existido. Lo que ocurre en este capítulo es que será más visible, será más activa y más fácil de detectar o de ver, porque habrá, como dije, un extraordinario despliegue demoníaco en aquellos días. Hoy esta guerra está en pie. Satanás sigue creyendo la vieja mentira de que él puede ocupar el lugar de Dios. A veces hay personas que me han preguntado: ¿el diablo no sabe cuál es su final? ¿Realmente no conoce lo que va a pasar? Claro que sí. El diablo conoce la Biblia y probablemente la ha leído mucho más que muchos creyentes. Él sabe que la Biblia anuncia un rapto, sabe que llegará el momento en que Él va a levantar a su hijo, el anticristo. Habrán 7 años de tribulación, el Señor va a venir, el juicio ante el gran trono blanco. Lo sabe todo. Ahora, lo que no sabe es cuándo se va a producir. Y en su naturaleza rebelde sigue creyendo hasta el final, en que sea lanzado al lago de fuego, que él puede vencer a Dios, porque esa es su naturaleza. Recuerden que ese fue el primer pecado y el que dio origen a que Lucifer se convirtiera en Satanás. Llegó a creer que él podía estar donde estaba Dios, y todavía lo sigue creyendo. Por eso su guerra continúa. Él no puede estar en todas partes, pero tiene legiones de demonios que le mantienen informado. Dolorosamente él está más consciente de la guerra que muchos creyentes, que duermen, viven indiferentes. Se les olvida lo que dijo Pablo: no tenemos lucha contra sangre y carne. Es una batalla contra huestes espirituales. Es una batalla por las almas de los hombres. Él quiere llevar con él la mayor cantidad de personas al mismo infierno. Todavía sigue creyendo que puede vencer al Hijo de Dios. Allí estaban aquellos demonios preparados para un tiempo. Quiero que veamos ahora en segundo lugar el regreso de la muerte. Verso del 15 al 19. Y fueron desatados los 4 ángeles. Preste atención a lo que estoy leyendo. Que estaban preparados para la hora, día, mes y año, a fin de matar a la tercera parte de los hombres. Y el número de los ejércitos de los jinetes
eran 200 millones, y yo oí su número. Así vi en visión los caballos y a sus jinetes, los cuales tenían corazas de fuego, de zafiro y de azufre, y las cabezas de los caballos eran como cabezas de leones, y de su boca salían fuego, humo y azufre. Por estas 3 plagas fue muerta la tercera parte de los hombres, por el fuego, el humo y el azufre que salía de su boca. Pues el poder de los caballos estaba en su boca y en sus colas, porque sus colas, semejantes a serpientes, tenían cabezas y con ellas dañaban. Recuerden que la muerte había salido de vacaciones. Apocalipsis 9, 5 y 6 dice que muchos buscarán la muerte, pero ella huirá de ellos. Pero se le acabaron las vacaciones a la muerte. Regresa esta vez, y ahora regresa sedienta. Fueron desatados los 4 ángeles, que como ya vimos estaban atados en el río Éufrates. Verso 14. Y dice la palabra que estaban preparados por Dios para ese momento, esa hora, ese día, ese mes, ese año. No es casual. El soberano Dios del universo tiene un plan. Lo llevará a cabo sin que pueda ser estorbado. Y ese plan incluye el permitir a las fuerzas del mal desatarse sobre una humanidad que ama más la oscuridad que la luz. El propósito estremecedor y aterrador de estos líderes demoníacos y de sus huestes, dice la palabra, que era matar a la tercera parte de los hombres. La terrible matanza va a desestabilizar completamente la sociedad humana de aquellos días. Piense por un momento el gran problema de ubicar los cuerpos muertos. Será algo inconcebible. El olor nauseabundo de los cuerpos que se corrompen va a irrumpir en el escenario humano y va a requerir un esfuerzo enorme de parte de los sobrevivientes para lograr enterrar a esas personas en tumbas comunes o quemarlos. ¿Cómo harán esos demonios para provocar tan cantidad de muertes? Verso 18. Por estas 3 plagas fue muerta la tercera parte de los hombres, por el fuego, el humo y el azufre que salían de su boca. La matanza de mucho más de 1.000 millones de personas requerirá una inimaginable y poderosa fuerza. Juan informó que el número de los ejércitos de los jinetes era ¿cuánto? 200 millones. No se asombren. Son muchos los demonios. Acuérdense de Gadareno, una legión, 1000 demonios. Además de los demonios que han estado vagando a lo largo de la historia, que Efesios 6:2 se llama huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, que fueron arrojadas hacía poco a la tierra. Apocalipsis 9:1 habló sobre esto. Y la cantidad o incontable cantidad de demonios encarcelados, liberados al abismo, que ya vimos en el sermón anterior, cuando suene la quinta trompeta. Aparte de estos, viene un nuevo ejército de 200 millones. El uso del plural ejército puede implicar que las fuerzas de ataque se van a dividir en 4 ejércitos, cada uno dirigido por uno de los demonios anteriormente atados. Ahora, el lenguaje figurado que se emplea para describir a este ejército, a los caballos de este ejército, sugiere indudablemente que es una fuerza sobrenatural, no es humana. Como lo sugiere también el hecho de que está dirigida por 4 demonios que fueron recién desatados. Ahora, antes de describir a los caballos, Juan describe brevemente cómo son los jinetes. Dice que tenían corazas de fuego. Ahora, quiero que piensen en algo. Dice que sus corazas eran de fuego, de zafiro y de azufre. El color del fuego es rojo
el del zafiro azul oscuro o negro como humo. El del azufre es un amarillo sulfuroso, describiendo la roca que al encenderse produce llamas y un gas sofocante. Quiero que observen que estos colores son los colores y los rasgos con lo que la Biblia describe al mismo infierno. Y están ofreciendo una imagen aterradora de la ira de Dios derramada sobre el mundo pecador por estos demonios. A menudo la Biblia asocia a los caballos con las guerras. Juan observó que las cabezas de los caballos, y a partir de ahora quiero que presten atención a palabritas que nos indican verdades. Por ejemplo, dicen, las cabezas de los caballos eran como. Eran como. O sea, que se parecían a cabezas de leones. Es una cuestión simbólica. Como los leones, estas fuerzas de demonios, será despiadada y feroz. Va a acechar y a asesinar a las víctimas. Juan señala tres formas en que los caballos de los demonios mataban a sus víctimas. Y todas esas formas es una descripción de la furia violenta del infierno. Incineraban y asfixiaban con humo y azufre. Juan vio que la devastadora consecuencia de este ataque mortal de los demonios sería la muerte de la tercera parte de los hombres. Y dice, por el fuego, el humo y el azufre que salía de su boca. La palabra plagas aparece con frecuencia a lo largo de este libro. Y es un término que se usa para describir los juicios destructivos finales. Juan ve más cerca, o ve más acerca del poder de los demonios. Se le hace saber que no solo el poder de los caballos estaba en su boca, sino que también en sus colas. Eran letales, semejantes, quiere decir que no eran serpientes, se parecían a serpientes. Tenían cabezas y con ellas dañaban. El caballo ungido con fuerza militar, el león con un poder cruel y mortal, y la serpiente con un veneno mortal. Estas son metáforas que describen el poder sobrenatural y mortífero de esas fuerzas demoníacas que en términos que por lo general se entienden en el reino natural. Acuérdense que Juan está buscando palabras para describir lo que él está viendo, y hay un mensaje que transmite. Ahora, es impresionante la cantidad de demonios, la cantidad de muertos, pero más impresionante aún será la reacción de la gente ante semejante experiencia. Será una reacción desafiante, la misma que el hombre sigue hoy teniendo contra Dios. Verso 20 y verso 21. Y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, los que quedaron vivos, ni aún así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Verso 21, y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. Un tercio de la población, la tercera parte de la población de la tierra, será el desastre mayor que la tierra ha conocido o conocerá desde el mismo diluvio. Sin embargo,
en una asombrosa muestra de corazones endurecidos, ojos enceguecidos, almas oscurecidas, aquellos que lograron escapar de estas plagas, dice la palabra que ni aún así se arrepintieron. Y uno dice, ¿cómo es posible? Es difícil imaginar que después de años de sufrimiento y muerte, bajo los terribles juicios que vendrán, y junto con la oportunidad que Dios estará dando en la predicación de los 144,000 evangelistas judíos, los 2 testigos, aquel ángel en el cielo con el evangelio eterno, y los otros creyentes que se convertirán durante esos 7 años, aún así la gente se va a negar a arrepentirse. Para ellos no tendrá sentido la advertencia bíblica que dice: si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Ellos habrán entronizado en sus vidas a un Dios falso, a alguien que irrumpirá en el escenario enamorando a las multitudes por su lenguaje seductor, por su personalidad carismática, atrayendo a multitudes. El anticristo y el falso profeta. La humanidad seguirá en su gran mayoría en una actitud de rebeldía. Nos asombramos, pero ya lo he dicho, no es muy diferente a lo que la gente hace hoy con el evangelio. Ahora probablemente yo estoy ocupando este lugar trayendo uno de los sermones más, digamos, más tenebrosos, pero también más urgente que probablemente usted haya escuchado. Y hay gente que quizás me está escuchando: esto no es para mí, yo sigo allí huyendo de Dios. Fíjense, 5 pecados de lo que la gente no se va a arrepentir. Quiero que me sigan. En primer lugar, no se arrepentirán de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. La idolatría ha estado arraigada a la experiencia humana desde la misma caída. El hombre ha estado adorando las obras de sus manos. Pero la Biblia dice que adorar cualquier deidad falsa o adorar cualquier imagen es adorar a los mismos demonios. El apóstol Pablo declaró: lo que los gentiles sacrifican, a los demonios los sacrifican. Hermano, cuando las personas adoran a los ídolos, están adorando dioses que no existen, y los que sí existen, que son los demonios, van a usurpar la identidad o la personalidad de esos dioses y van a mantener a la gente esclava, cautiva de su poder demoníaco y de su engaño, como hay mucha gente hoy. Lo vemos constantemente. Son incapaces de creer en el evangelio redentor de Jesucristo y corren detrás de un papa, se arrodillan frente a un ídolo, hacen promesas torturantes, creen que van a llegar al cielo por lo buenos que son. Las religiones falsas no están exentas de lo sobrenatural. Hay un poder diabólico en ellas y los demonios las usan para mantener cautivas y ciegas a las almas que no conocen a Cristo. Ahora piense, esto lo vemos hoy y cada día va a haber más en aumento. En aquellos días de la historia, la idolatría, el misticismo, el espiritismo, el satanismo y toda forma de religión falsa será algo universal, mientras los demonios conducen a las personas a una actitud más perversa. La maldad estará
de una forma desenfrenada, incontenible, como nunca antes en la historia humana. Si hoy se escandaliza, prepárese para lo que verá si no busca a Jesús. Todavía hoy está la iglesia en la tierra. Las fuerzas del mal tienen un muro de contención. La Biblia dice que cuando lo que lo detiene sea quitado, entonces se manifestará aquel inicuo. Todos los días mi corazón se estruja cuando veo las noticias. La maldad y la perversidad de los seres humanos. Todos los días me asombro viendo a la gente amar más la luz que las tinieblas. Digo, las tinieblas que la luz. Llamar a lo bueno malo y a lo malo bueno. La gente tiene una guerra contra el Dios de la Biblia y los cristianos. La gente hoy quiere vivir la dulce vida. ¿Qué es la dulce vida? Una vida depravada, donde las emociones y los sentimientos gobiernen por encima de la razón y la moral. Se fomenta la homosexualidad. Hoy en día se está permitiendo en escuelas que vayan homosexuales vestidos de mujeres a enseñar a los niños sexualidad. ¿Y saben ustedes quiénes aprueban eso? Los políticos. Esos políticos desvergonzados que gobiernan este país. Por eso los cristianos tenemos que despertar a la realidad, que los valores bíblicos hay que defenderlos en cualquier campo. No podemos entregarle esto al diablo. No se puede enseñar en la iglesia, en las escuelas, la Biblia. No se puede orar, pero sí permiten que un homosexual vestido de mujer vaya a una escuela y enseñe sexualidad a los niños. Y le voy a decir algo, detrás de esta propaganda que se hace hoy con la llamada ideología de género, que hasta ha llegado a Cuba, un país que se está muriendo de hambre, que la gente lo que necesita es comida, y ahora están allí cambiando la constitución para darle más derechos a estas personas pervertidas, porque la hija del dictador cubano es la que está frente a esta campaña. Algo que era inimaginable en los tiempos del asesino Fidel Castro, pero ahora hay una realidad. Aquí se fomentan muchísimo los derechos de los homosexuales, pero saben que junto con esa agenda escondida, que ya no está tan escondida, se está fomentando la pedofilia. Yo lo decía en estos días, tienen hasta su página web, donde dicen que el amor por los niños está bien si sus órganos sexuales lo permiten y el niño da su consentimiento, se puede tener relación con un niño. Son pequeños detalles. ¿Sabe? Nosotros nos relacionamos unos con otros, no sabemos lo que está pasando en el mundo muchas veces. Pero la degeneración humana está alcanzando proporciones gigantescas. Y alguien dice, ¿y vendrá más? Sí, vendrá más. Porque cuando el hombre desata la maldad de su corazón, esto no tiene control. Acuérdense lo que dijo el Señor sobre aquella generación antediluviana. Los pensamientos del corazón del hombre eran de continuo solamente el mal. Ahora, y nosotros durmiendo de espaldas a la realidad, mientras nuestros hermanos, hijos, nietos se van al infierno. En las principales universidades de este país no se permite enseñar el creacionismo bíblico, porque la iglesia tiene que estar separada del Estado, pero el Estado, o mejor dicho, no el Estado, las universidades con sus maestros está enseñando la ideología de la evolución y envenenando la mente y el corazón de jóvenes que no tienen solidez en su fe, y entonces le lavan el cerebro. Y de pronto tú lo escuchas diciendo, eso es un cuento, lo de la Biblia. Nosotros procedimos del mono. Tenemos más semejanza a los animales.
cuando te enseñan que te pareces a un animal o que saliste de un animal, vas a terminar comportándote como un animal. El diablo tiene diseñado un plan y lo está logrando en muchos terrenos. Muchas vidas están yendo al mismo infierno. Dice que esta gente no se arrepintió de su idolatría, de los delitos violentos como homicidio. Se verán de manera incontrolada. ¿Por qué? Porque la moralidad estará despojada de todo sentido. Las personas malvadas, no arrepentidas, harán lo que hacen los demonios. Vienen a matar, a destruir. Los creyentes que estén en aquellos días serán los blancos principales. Si usted se niega a ponerse la marca de la bestia, no podrá comprar ni vender. Se va a morir de hambre. Pero aparte de la persecución del anticristo y sus huestes demoníacas y el ejército que tendrá, un ejército que formará la alianza global de todos los países y te van a exigir tu identificación. Aparte de que la policía, los servicios de seguridad, el ejército de aquellos días estarán cazando a los cristianos, también habrán algunas personas que se van a ofrecer para entregar o matar cristianos por recompensa. El número de homicidios va a crecer escandalosamente. Junto con eso, dice que la gente no se arrepentirá de sus hechicerías. La palabra griega para hechicería es farmacia. O sea, la palabra griega de la que se derivan las palabras españolas farmacia y farmacéutica vienen de esa palabra griega. Ellos creían y aún se cree que las drogas causan un estado religioso superior de comunión con las deidades. Mucha gente hoy está consumiendo drogas y cada día quieren drogas más fuertes. Y cuando caen en los efectos de las drogas, usted los ve haciendo cosas que indiscutiblemente sus vidas están poseídas por demonios. También se puede referir a venenos, amuletos, encantos, sesiones espiritistas, brujerías, hechizos, contactos con medios. Las personas se van a hundir más y más en las trampas satánicas de la religión falsa. Pero la cosa no se detiene. Dice que no se arrepentirán de su fornicación. ¿Qué es fornicación? De ahí viene la palabra española pornografía. Hoy la pornografía se ha convertido en uno de los negocios principales, donde a la gente no le interesa el daño que hacen en la vida de otras personas si hacen dinero. Hoy usted puede tener acceso a una página pornográfica en cualquier lugar. Jóvenes que viven esclavos de esta adicción. Pero miren, voy a ir un poco más lejos, no jóvenes, niños que están mirando pornografía porque sus padres no tienen tiempo para atenderlos. Y entonces, ¿qué hacen? Le entregan un teléfono a su hijo con acceso a internet sin preocuparse de lo que están mirando. Hoy en día para fornicar no hay que estar dos personas en un mismo lugar y tener relaciones sexuales. Está lo que se llama la fornicación cibernética. El enviarse textos unos a otros con imágenes indecentes. La tecnología se desarrolla y junto con ese desarrollo los hombres se hunden más y más en la impiedad. Muy poca gente hoy cree en el matrimonio. Sencillamente ven a alguien, vamos a vivir juntos. Y algunos cristianos permiten esto, bajo su mismo techo. Es cierto, cuando un muchacho o una muchacha llega a cierta edad, usted no puede controlarlo como lo controlaba antes, pero usted sí puede controlar lo que ocurre en su casa. Pero pastor, todo el mundo lo hace. Ya lo he dicho, el hecho de que un pecado sea popular no va a cambiar que sea pecado. Entonces, si la nena sale embarazada y viene una criatura, vamos a hacerle un aborto. Esta semana hemos sido testigos de la lucha
para que un juez conservador no llegue a la Corte Suprema de los Estados Unidos. El diablo no quiere que un juez con principios morales esté en la Corte Suprema, porque la gente quiere vivir a la dulce vida. Yo no estoy entrando en detalles si es cierto o no lo que se está... Ahora, uno sabe que todo esto es un juego político, porque si las supuestas víctimas tuvieran un poco de decencia, no habrían esperado tanto tiempo para acusar a este hombre. Ahora, no se puede permitir que en este país se prohíba el aborto. Eso es lo que dice el diablo. Hay que dejar que la gente decida, porque la criatura que viene en ese vientre no es una vida. Eso es lo que dice el diablo, pero lo que Dios dice no es eso. Dios dice en el Salmo 139 que aún desde el vientre de mi madre, mi embrión vieron tus ojos. Pero la sociedad de hoy en los Estados Unidos de América y en el mundo está más preocupada por los animales, por el medio ambiente, por la ecología, por el calentamiento global, que por la carnicería legalizada que se hace en muchos lugares del mundo, abortando una y otra vez. Si tú fuiste responsable para tener sexo, sé responsable para enfrentar las consecuencias. El diablo no quiere que la raza humana se reproduzca. Por eso hoy en día se habla tanto del matrimonio entre homosexuales. Fíjense si es tan antinatural que si ahora todo el mundo tomara ese camino, la raza humana se extinguiría. Ah, no, pero aún así quieren tener hijos. Y buscan que las leyes le den el derecho a tener hijos, porque ellos tienen derecho. Y los bebés, y esos niños que nacen, y que tienen, en vez de tener un padre y una madre, tienen una madre y otra madre. Ellos no tienen derecho. Por último, las personas no querrán arrepentirse de sus hurtos. Al igual que la moralidad, no habrá honradez. La escasez de comida, la ropa, de agua, de abrigo, hará que las personas roben unos a otros. Y uno dice, ¿cómo es posible que viendo tantas cosas la gente no crea? El mundo va a descender a un pantano de religión falsa, de crimen, de perversión sexual, de delito de una forma sin paralelo en la historia humana. A la luz de todo este juicio, es la responsabilidad de nosotros proclamar el Evangelio. Tenemos que decirle la verdad a la gente, pero proclamar de que hay esperanza. Ahora, yo no puedo decirte que tendrás esperanza aparte de Dios. Este mundo separado de Dios no le queda esperanza. La esperanza, como dice Tesalonicense, en el Señor Jesucristo. La esperanza que Pedro llamó esperanza viva. ¿Por qué? Porque Él vino a morir por nosotros en la cruz para pagar el precio de nuestra desobediencia, de nuestro pecado, y cambiar el destino que teníamos de condenados a perdonados, de teniendo como fin el infierno a tener como destino el cielo. ¿Qué tiene que hacer el hombre? Arrepentirse y creer. Permítame que te diga, los pecados te dan placeres. Si no fuera placentero algunos pecados, la gente no pecaría. Pero dice la Biblia que es temporal. Es temporal. Y las consecuencias son desastrosas. Ahora, cuando pecas, el diablo no te va a decir las consecuencias. Él solamente te ofrece la carnada. Tú la muerdes, te la tragas y quedas atrapado. Quedas atrapado. El Señor Jesucristo dijo, yo he venido para que tengan vida. Él dijo además que Él y solo Él puede dar libertad al hombre.
Esto que está en Apocalipsis va a ocurrir. Y puede que estemos más cerca que nunca del cumplimiento de estas profecías. Porque no se trata solo de lo que dice, sino quién lo ha dicho, que ha demostrado ser suficientemente fiel en cumplirlo. Hoy tú tienes oportunidad de arrepentirte. Que tu historia no sea la de esas personas. No necesitas ver más desastre para arrepentirte hoy. Pídele a Dios que perdone tus pecados. Reconoce que estás perdido, que no tienes esperanza, y recibe a Jesucristo en tu corazón como Señor y Salvador de tu vida. Habla con Él allí donde estás, en tus pensamientos. Dile: Señor, yo reconozco que soy pecador, que mis pecados te ofenden. Reconozco que tengo una naturaleza mala, inclinada al mal, que no hay nada bueno en mí, Señor. Pero te agradezco porque me amas, porque tu amor fue tan grande que enviaste a tu Hijo a morir en la cruz por mis pecados. Él ocupó mi lugar en la cruz. Yo me arrepiento, Señor, y te pido que me perdones. Yo recibo a Jesús como mi Salvador. Gracias por perdonarme. En el nombre de Jesús. Amén. Si esta ha sido tu oración, Dios puede perdonar tus pecados. Si una vez más decides darle espalda a esto que has escuchado, solo te diré esto: vas a enfrentar las consecuencias. Que el Señor le bendiga.